Bueno, buenos días a todos y en primer lugar quería daros las gracias por la asistencia, porque la verdad es que no sabéis qué placer es poder venir aquí y compartir con vosotros la verdad, un proyecto que le hemos dedicado tanto cariño y tanto esfuerzo, poder compartirlo con los especialistas del sector. Así que muchas gracias de verdad para empezar. Bueno, dicho esto, el título de nuestra ponencia es Sistemas de ultrafiltración en continuo, CUF, del concepto de la realidad. Y aquí básicamente hay dos conceptos que quería tocar antes de empezar. El primero, nosotros hablamos de sistemas. Sistemas porque Fluidtech no es fabricante de membranas ni pretende ser fabricante de membranas. Muchas gracias. Perfecto. Aquí en los últimos días hemos estado escuchando muchas ponencias acerca de cómo se puede trabajar sobre las membranas, su composición, cómo se puede trabajar sobre su configuración y cómo se puede trabajar sobre su método de fabricación para conseguir una mejora en el costo de esa membrana y también una mejora en los costos de operación de la misma, ¿no? Bueno, nosotros, como digo, no vamos a fabricar membranas ni pretendemos hacerlo, pero sí que somos capaces de coger esa membrana y modificar su uso para también conseguir una ventaja en su utilización y poder conseguir también un agua más barata, ¿no? Y es un poco la idea de este concepto. Y también hablamos ya de realidades, porque si bien el año pasado estuvimos en Sevilla, las ponencias de Sevilla, hablando de una idea, de un concepto, hoy ya venimos a hablar de una realidad. Una realidad porque, bueno, es un proyecto que ya hemos pilotado, tenemos un pilotaje en Morón de la Frontera, y además con muy buenos resultados. Y tanto es así, además, que hemos conseguido convencer a Emi, que es la responsable de química y de laboratorio allí en Morón, y bueno, es la mamá del pilotaje en la planta, para que os muestre de primera mano cómo ha sido el resultado, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir muy rápido en lo que es el CUF y cómo funciona, porque ya lo presentamos el año pasado y bueno, lo principal es los resultados ahora. Pero sí que me gustaría tocar de primeras el hecho de que es un sistema de ultrafiltración. Y cuando digo que es un sistema de ultrafiltración me refiero a que es que el agua que vamos a obtener es un agua ultrafiltrada. ¿Por qué? Porque al final estamos usando las mismas membranas que cuando usamos un sistema de ultrafiltración convencional. Dicho esto, nosotros lo que hemos desarrollado de nuevo es que somos capaces de producir en continuo. Y cuando digo que somos capaces de producir en continuo, digo que somos capaces de producir el 100% del tiempo, incluso durante las limpiezas. Y además, cuando digo que somos capaces de producir 100% del tiempo, incluso de las limpiezas, lo digo, somos capaces de hacerlo sin tener un depósito pulmón detrás de nuestra ultrafiltración y sin tener una bomba de transferencia para alimentar a la ósmosis, por ejemplo, o el sistema que podamos tener aguas abajo, ¿no? Y más allá de eso, es que incluso por el tipo de limpiezas que realizamos, cómo las realizamos, también somos capaces de eliminar la bomba de retrolavado y eliminar la soplante de retrolavado, que es típicamente lo que se utiliza, ¿no? Con lo cual es que básicamente estamos eliminando todos los auxiliares de un sistema de ultrafiltración. Por contra, pues tenemos una serie de requisitos. Necesitamos tener válvulas actuadas por cada módulo o par de módulos. Necesitamos tener una cierta contrapresión de permeado para realizar las limpiezas y un poco de aire de instrumentos para las mismas. Bueno, con todo esto, ¿qué queremos? Bueno, pues básicamente queremos tres cosas. Uno, reducir la huella. Dos, reducir los costes de inversión de ese sistema. Y tres, conseguir todo esto sin modificar la calidad del agua producto. Es decir, que el agua siga siendo un agua ultrafiltrada. Bueno, típicamente para conseguir una producción en continuo se suele optar por uno de estos dos esquemas, donde en el primero pues tenemos un depósito pulmón y luego una bomba de transferencia para alimentar un sistema que está aguas abajo, y en el segundo caso pues tenemos un sistema de UF en stand-by, y en ambos casos tenemos un sistema de limpieza en externo. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es conectar la bomba de alimentación con el sistema de aguas abajo, por ejemplo la ósmosis, y conectar nuestro equipo en medio, directamente, sin nada más. Por lo tanto, este es el aspecto que podría tener una ultrafiltración convencional, arriba, ¿vale?, con todos sus elementos auxiliares. Y este es el mismo aspecto que tendría nuestra planta para ese mismo caudal. En cuanto a espacios, que estamos hablando casi la mitad de ancho y la mitad de largo. Es decir,
que es un 75% de reducción del espacio. Y lógicamente, como eliminamos esos equipos que son muy voluminosos, no solamente reducimos la huella, sino es que además reducimos el costo, porque son costosos también. Con lo cual nuestro objetivo es poder reducir la inversión en un 25%. Bueno, ¿cómo funciona? Saben perfectamente que la ultrafiltración convencional tiene un periodo que es filtración, paro, arranco mi lavado, paro, vuelvo a la filtración y así lo voy repitiendo de forma continua, ¿no? Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es que producimos el 100% del tiempo y tenemos periodos de limpieza que se van intercalando, ¿vale? Entonces, nuestro modo de filtración es exactamente igual que en una ultrafiltración convencional. Tenemos un caudal de agua que entra, la calidad del producto es exactamente el mismo porque son básicamente las mismas membranas y buscamos tener un caudal constante gracias a un variador de frecuencia de la bomba de alimentación o una válvula de regulación, ¿no? El único requisito que tenemos es que las membranas sean dentro-fuera, por el tipo de limpieza que realizamos. Bueno, y ahora pasamos a las limpiezas. Nosotros tenemos 3 secuencias posibles de limpieza que combinamos en función de cómo sea la aplicación para conseguir una limpieza que sea continua en el tiempo, es decir, que no haya una tendencia al alza en cuanto al TMP, ¿no? Entonces, la secuencia más importante y la que ha demostrado sin duda ser la más eficaz es el barrido. El barrido consiste en, básicamente, coger el agua, introducirla en la parte inferior de la fibra y hacerla ascender en un 100% de crossflow desde abajo hasta arriba, de tal manera que ese agua va a ir arrastrando los sólidos que están en el interior de la fibra. Además, para ayudar al agua introducimos aire para generar mayor turbulencia, y con eso arrastrar esos sólidos que salen por la parte superior. También, como pueden ver, la limpieza la hacemos en un solo módulo mientras el resto está en funcionamiento, de tal manera que nunca paramos de producir y siempre vamos a producir la misma cantidad de agua. Entonces, voy a mostrar un vídeo de una prueba que realizamos en taller del barrido. Ven como la carga de sólidos es muy elevada a la salida y como poco a poco se va aclarando. Seguimos produciendo, esa es la salida de producto, y ven como poco se va aclarando, se va aclarando, se va aclarando hasta que prácticamente es transparente. Es decir, que esa limpieza ha tenido efecto, ha sido eficaz, ha eliminado los sólidos que estaban en el interior de la fibra. Si le puedes dar, por favor, Emi, otra vez. Es muy rápido la limpieza, con lo cual lo voy a repetir. A ver, la elevada carga, cómo sale. Eso es lo que estaba en el interior de la fibra. Y como poco a poco ya pues se va volviendo transparente. Y ha realizado su función. Pasa. Perdón. Bueno, también podemos hacer retrolavados, ¿vale? Igual que en cualquier otra ultrafiltración convencional. Para eso lo que requerimos es tener una contrapresión de producto. Al igual que antes, también uno de los módulos se lava mientras el resto está en funcionamiento. También podemos hacer un aclarado, que es un barrido pero sin aire, para asegurarnos que hemos eliminado todos los sólidos antes de volverlos a poner en funcionamiento. Y por último también podemos hacer limpiezas químicas también manteniendo la producción. Es decir, incluso durante las limpiezas químicas, los CEFs en nuestro caso, no paramos de producir. Y seguimos produciendo además el caudal de diseño. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente recirculamos una porción del producto, del permeado, hacia el módulo que queremos lavar. Y en ese ramal de recirculación lo que hacemos es inyectar el químico correspondiente. De tal manera que ese químico entra en el interior del módulo y podemos hacer que fluya a través de él, o podemos cerrar ese módulo, para que quede la solución de limpieza retenida dentro del mismo, ablandando la suciedad. Aquí la clave fue cómo podemos hacer para que ese químico no pase al producto. Bueno, pues aquí lo conseguimos ya que estamos cogiendo un agua que está en el exterior de la fibra, el agua ya ha atravesado la fibra, y la vamos a colocar en el interior de la misma, con lo cual ese agua ya no tiene presión para volver a cruzar la fibra, con lo cual es
físicamente imposible que ese químico vuelva a aparecer aparezca en el producto. Y de hecho lo hemos probado tanto en fábrica como luego en campo y hemos verificado que efectivamente no existen fugas de químico al permeado. Bueno, pues esto ya son los resultados del pilotaje y le voy a dejar ya a Emi para que lo cuente de primera mano. Muchas gracias por esta presentación, tanto a Pedro como a Domingo. Como se ha comentado, yo soy la responsable química de una termosolar en Morón de la Frontera y hace poco menos de un año pusimos en común el interés de Fluitec en ver cómo funcionaba su planta en un terreno industrial y nuestra inquietud en aprender, en mejorar la eficiencia de nuestra planta y, bueno, en definitiva, no quedarnos estancados. Con todo ello, pues surgió un proyecto que comenzó en el verano, en el principio de este verano y que tiene una duración de 6 meses. Para ubicarnos un poquito, voy a contar que la planta termosolar de Morón de la Frontera es una planta de generación de energía de 50 megavatios hora como máximo, que consta de una planta de tratamiento de aguas que tiene a su vez muchos sistemas concatenados entre sí, a fin de garantizar el abastecimiento a los principales consumidores de agua que tiene la planta. El gran consumidor, el que más destaca, son las torres de refrigeración. En un día que nosotros llamamos un día de 50 megavatios, un día soleado para el resto de los mortales, el principal consumidor son las torres de refrigeración, en torno a 1.500, 1.600 metros cúbicos al día. Esa planta de tratamiento de aguas tiene a su vez 2 puntos de partida, los vemos en 2 tipos de captación, agua de pozos y agua de balsa. Muy diferentes entre sí en cuanto a calidades. El agua de pozo es un agua que nos concede la Confederación Hidrográfica del Agua, nos la concede pero también nos pone restricciones, y es un agua que cuando se utiliza pues pasa directamente a un sistema de filtración tricapa y de ahí al aporte de ósmosis de primer paso y luego ya se distribuye a las torres de refrigeración y a los demás consumidores de la planta. Por otro lado, tenemos captación de agua de lluvia. Entre hileras de espejos tenemos unos canales que van recogiendo el agua de lluvia y se almacena en unas balsas de acumulación de 375.000 metros cúbicos cada una. Tenemos 2. Debido a las características de este agua, pues cuando la tratamos primero pasa por un pretratamiento que consiste en coagulación, floculación y flotación, y de ahí ya a los filtros tricapa de la misma manera que el agua de pozos y a su vez a las torres de refrigeración, a la ósmosis y a los aportes a los diferentes consumidores secundarios. Aquí ya vemos una particularidad de nuestra termosolar y es que las torres de refrigeración se pueden alimentar tanto con agua filtrada como con agua osmotizada. La CIUEF la colocamos, dividimos el proyecto de la CIUEF en 2 fases. El primero, que ya hemos terminado, fue colocarlo entre el pretratamiento y la filtración. Aquí, ¿qué es lo que queríamos comprobar? Pues primero, cómo se comportaba en cuanto a alimentación y a producto, y por otro lado, ponerlo en paralelo con los filtros tricapa y ver qué diferencias había en cuanto a calidades de agua y comportamiento. Esta fase ya la hemos terminado y los resultados los comentaremos a posterior. La segunda fase es llevar la CIUEF a una condición más extrema. ¿Esta condición cuál es? Directamente el pretratamiento. Un agua con una mayor carga orgánica y ya la que vamos a llevar la CIUEF a ver cómo se comporta con una calidad ya con mucha más extrema. Bien, vamos a caracterizar las 2 fases del proyecto. La primera, como decía, que ya está terminada. Es un agua pretratada cuya principal característica no tiene un gran contenido en sales, sin embargo sí tiene un contenido un poquito elevado en hierro porque nuestro pretratamiento, coagulación, floculación, la coagulación es mediante cloruro férrico, no tiene apenas carga orgánica y bueno, tiene una turbidez de 0,4 NTU que bastante nos ha costado conseguir. El parámetro que más nos cuesta estabilizar en la planta es el SDI, que como todos sabemos es el que nos garantiza la vida útil de las membranas que tenemos a posteriori de ósmosis inversa. Y por tanto es un parámetro que sí seguimos entre entrada y salida de la CIUEF, ¿no? En este caso el SDI a la entrada de los filtros tricapa o de la CIUEF va a estar en el límite superior ya del rango de medida. Con todo ello, pues diseñamos unas condiciones de operación de CIUEF de 5 metros cúbicos a la hora de permeado, ciclos de lavado cada 60 minutos de producción, no se estimaron limpiezas químicas y bueno, los tiempos de limpieza y la contrapresión la tenemos aquí fijada. Luego, la segunda fase, que nos ha dado tiempo de
acondicionar el sistema para poder arrancar y sacar unos pequeños resultados, pero muy pocos, que quisiéramos comentar ya en otras ponencias. Sí se va a caracterizar porque es un agua que tiene ya mayor carga orgánica, mayor turbidez. El SDI ya es que es imposible medirlo, la salinidad es la misma y ya no tiene esos pequeños escapes de hierro que tenemos en la condición anterior. Aquí, de momento, estimamos, bueno, el mismo caudal de permeado, los lavados cada 20 minutos de funcionamiento y ya sí empezamos a hablar de limpiezas químicas. Bien, vamos a pasar a explicar cómo se ha comportado la CIUF en la fase 1 con el agua pretratada. Primeramente, hablando de caudales, lo que vamos a destacar es que se ha mantenido a lo largo del tiempo, hablamos de 2 meses y medio de funcionamiento, es el rango que tiene esta gráfica, en la que el permeado se ha mantenido constante en esos 5 metros cúbicos a la hora. La línea azul es la línea de agua de alimentación, que evidentemente cuando hacemos lavados necesitamos más cantidad de agua, que es la que se refleja en el agua de los barridos en el lavado. El comportamiento en cuanto a presiones, pues aquí vemos presión de alimentación y presión de permeado. Yo no me apaño con esto. Presión de permeado y presión de alimentación, y esta es la diferencia de presiones. La diferencia de presiones, que la mantuvimos estable, vemos que aun después de cada lavado no subía, no tiene una tendencia al alza, y alguien me puede decir, oye, sí, pero es que aquí al principio tenemos unos pequeños saltitos. Sí, pero eso se justifica. Como dije antes, comenzamos a principio de verano, la temperatura era bastante más elevada, entonces a mayor temperatura, mayores saltos en la presión. En cuanto ya se fue estabilizando el clima, la calor en Sevilla es bastante fuerte, ya vemos que se va estabilizando la diferencia de presiones. ¿Cómo se comportó en cuanto a lavados? Pues aquí vemos caudales y presiones en los lavados, unos caudales estables. Estos son los caudales unos caudales estables en alimentación y en permeado, y aquí esto es el caudal de alimentación que viene demandado por los lavados que tenemos aquí en color rosita. Lo mismo nos pasa con las presiones. Al aumentar el caudal necesario para hacer el lavado de uno de los módulos, evidentemente aumenta la presión de alimentación y por tanto la delta de P. Pero bueno, como insisto, no hay una tendencia al alza, sino que se mantiene estable. ¿Cómo se ha comportado la CIUF en cuanto a calidades de agua? Aquí se ilustra una muestra de agua en los diferentes puntos del proceso. Aquí tenemos agua de permeado y agua de alimentación, que no se distingue porque decíamos estamos en una condición menos desfavorable que lo que va a venir en la fase 2. Sin embargo, como decía Pedro, este es el agua del efluente del barrido, que es donde se ve que realmente hace la mejor función. El efluente del retrolavado ya es una especie de un afinamiento. Si comparamos entrada y salida en calidades de agua de la CIUF, podemos comprobar en la línea azul los SDI, que es el parámetro que más nos preocupa en la termosolar de cara a las membranas. Este punto es algo que se nos escapó, ¿no? Bueno, perdón, SDI es abajo, esto es turbidez. No solemos tener, a ver, no, sí, es turbidez. Vale, no solemos tener esta turbidez tan alta, por encima de 1, solemos estar en el rango de 0,5, esto fue un día que se nos escapó un poco, pero sí vemos que aún poniendo las IVs contra las cuerdas, se mantiene y da un permeado estable en cuanto a turbidez en torno a la 0,2. Los contenidos en hierro, lo que os comentaba, esos pequeños floculillos que se nos escapaban, sí entraban en la CIUF, es esta línea de aquí. Sin embargo, se comportó como una campeona y no los soltaba, los retenía y nos daba un agua de calidad en hierro 0. Si comparamos el comportamiento de la CIUF con nuestros filtros tricapa, aquí sí, perdónenme la confusión, este es el SDI, que vemos que es lo que más nos cuesta estabilizar, y sin embargo un SDI por debajo de 3 en la salida de la CIUF, que es un valor recomendable para cualquier membranero. Y esto, bueno, es la diferencia entre turbidez de entrada y salida, es una diferencia pequeña, siempre un poquito más por debajo la del permeado del CIUF, que esperamos ver cómo evoluciona en unas condiciones más desfavorables.
Como os comentaba, la fase 1 ya está terminada, la fase 2 en la que hemos comenzado nos ha dado tiempo a acondicionarlo, hacerle una limpieza química y ver 2-3 horas de funcionamiento, no mucho más. Sí es importante que hemos verificado que en la limpieza química no se escapa el producto químico por el permeado. Y esto es una fotografía de cómo salía el agua del lavado químico. ¿Por qué? Porque claro, ese hierro que la CIUF no soltaba en el permeado lo iba reteniendo. Cuando le hicimos la limpieza química lo soltó todo de golpe y es lo que vemos aquí. Bien, la gráfica que pudimos obtener de este primer día de prueba, se ve como aquí ya hay una diferencia de presiones elevada porque ya estamos metiendo en el agua de peor calidad. Estos picos son los correspondientes a las limpiezas ácidas y ya vemos que la diferencia de presiones se va comportando, va subiendo en esos 20 minutos, se hace un lavado y vuelve otra vez a su valor original en torno a los 0,5 bar. Y ahora ya el resumen si se lo dejo a Pedro. Pues nada, simplemente por terminar al final, nosotros lo que buscábamos con este pilotaje era, pues, primero, poder demostrar que somos capaces de producir un caudal constante durante el 100% del pilotaje, que lo hicimos en esta primera fase, que la presión transmembrana no tenía una tendencia alcista, lo que podría indicar que las limpiezas no eran efectivas, pero se mantuvo constante, con lo cual sí que ha demostrado que esas limpiezas son efectivas en el largo plazo. Y luego, por último, que la calidad seguía siendo de un agua ultrafiltrada, ¿no? Con lo cual, básicamente lo que hemos conseguido es tener el rendimiento de una ultrafiltración convencional, ¿vale? Pero con una huella un 75% menor y una inversión un 25% menor, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente por terminar, me gustaría decir una cosa que esta mañana me llama mucho la atención cuando bueno, hemos empezado esta jornada y se hablaba sobre, oye, qué fondos, qué posibilidades hay de hacer cosas. Bueno, Fluitec desde luego no es una multinacional, pero somos una pyme del País Vasco y aún así hemos conseguido desarrollar esto. Estamos en disposición de desarrollar otro sistema que creemos que incluso va a ser más llamativo que este. Y vemos que es posible hacer cosas. O sea, incluso en la situación en la que estamos en España, con la crisis y demás, creo que España sigue siendo un país donde se pueden hacer cosas. Y no solamente para las grandes empresas, sino para las empresas pequeñas, ¿no? Como nosotros. Entonces, yo diría que a todos aquellos soñadores que tengan ideas y que creen que pueden realizarlas, pues que lo lleven a cabo porque es un poco lo que hemos hecho en Fluitec, ¿no? En Fluitec teníamos una amenaza que era la ultrafiltración, porque nosotros hemos hecho filtros de cartucho toda la vida, y a día de hoy es una oportunidad para nosotros, ¿no? Con lo cual, pues creo que efectivamente eso que se ha dicho al principio de esta jornada es verdad y animo a todos a perseguirlo. Muchas gracias.